Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra lección del estudio de Apocalipsis, nuestra clase 9. Hoy vamos a estudiar sobre este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y por lo tanto vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta noche con tu palabra. Muestra nuestro pecado y llévanos a los pies de Cristo, y permite que después de este estudio tengamos vidas y corazones diferentes. Damos gracias por este día que nos has bendecido con el techo, la comida, el vestido y lo más importante, con el perdón de nuestros pecados, el cual nos has llamado a ser tus hijos. También ponemos en tus manos cada una de nuestras familias. Tú sabes qué es lo que pasa en cada una de ellas, y sobre todo en este mundo donde encontramos tantas turbulencias, y te pedimos que seas tú fortaleciendo y guiando la fe de todos. Que tu palabra sea viva y eficaz en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo sean bienvenidos a nuestra clase, la carta de Tiatira. Encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 18 al 28. Recuerden que la versión de la escritura que usamos es Reina Valera 1960. Y también es una bendición el poder seguir creciendo juntos en la fe con la esperanza de la vida eterna. Sigamos el orden que nos muestra realmente la manera en que fue escrita estas cartas. Primero, a quién fue escrito,
y a cuál congregación. Recuerden que siempre se ha hablado del pastor de esta iglesia, y empezamos con la carta a Éfeso, como lo podemos ver en nuestra presentación. Luego estudiamos la de Esmirna, luego la iglesia en Pérgamo, que fue lo que estudiamos hace 8 días, y hoy vamos a estudiar la iglesia a Tiatira. Y recuerden que estas iglesias eran iglesias verdaderas, iglesias que tenían su trabajo dentro de ese lugar, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira. Y eran iglesias reales, con personas reales, con cristianos reales, y sobre todo vemos esta dirección en la cual hay un orden, como las manecillas del reloj. Si ustedes ven, va de izquierda a derecha el escribir en estas cartas. Y encontramos en la historia de Tiatira, que tiene mucha relación con Filipos o los filipenses. En Hechos capítulo 16 encontramos la historia de cómo allí fueron a prisión tanto Pablo como Silas. Recuerde que Filipos era una ciudad la cual vivían soldados pensionados, los soldados romanos retirados, y era muy difícil el poder predicar el mensaje de salvación en este lugar. Y luego de la liberación milagrosa, y todos conocemos la historia del carcelero de Filipos, donde el carcelero fue convertido a la fe, donde la familia del carcelero se bautizó, encontramos en Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15, otro personaje allá en Filipos, diferente al carcelero. Y este personaje es una mujer creyente, se llama Lidia. Nos dice en Hechos capítulo 16, versículos 14 al 15, que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos allí. Entonces, aquí, todo lo que vivieron en Filipos, no solamente fue Pablo, Silas, también fue Lucas, que es el escritor de este evangelio. Podemos ver, el escritor de esta carta de Hechos de los Apóstoles, podemos ver esa gran bendición de cómo hay conexiones. Y esto nos recuerda mucho a veces en el evangelismo, las conexiones que tenemos en el evangelismo, porque muchas veces con una sola familia que uno conozca, empieza a haber otras conexiones con otras personas, y esto hace de que la iglesia crezca. ¿Y cómo la iglesia va a crecer? Pues invitando a otros para conocer el mensaje de salvación. Entonces, Tiatira es muy famosa en la escritura porque está hablando de esta mujer Lidia, y la cual era pues famosa por su trabajo, y también vemos que Tiatira era muy famosa también por su economía, que tenía que ver con el púrpura. Y entrando en materia con esta carta, versículo 18, que nos dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Cuando estamos estudiando con la doctrina sistemática, o sea, dividimos la doctrina en partes, aprendemos las maneras de conocer a Dios. Y recuerden que hablamos del conocimiento natural, el conocimiento por la conciencia, pero aquí encontramos el conocimiento revelado. Cuando hablamos del conocimiento revelado, aprendemos que es el Espíritu Santo quien inspiró a los hombres para que escriban la palabra de Dios, para que escribieran la palabra de Dios. Y en 2 de Pedro, que es un pasaje muy conocido, en el capítulo 1, versículo 21, se nos dice: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. Entonces la palabra inspirar significa soplar en. Y eso es una obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y por eso en cada una de esas cartas vemos la obra de la Trinidad, así como lo vemos en nuestras congregaciones hoy en día. Pero en esta introducción, hablando del versículo 18, en la cual se está presentando Jesús como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Cuando estamos estudiando la cristología, que es aprender quién es Jesús, pues por la fe confesamos que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Aquí, cuando se menciona el Hijo de Dios, se está hablando en su naturaleza humana. Es decir, Jesús en ese momento está en el cielo, está en su naturaleza humana y divina, en el cielo. Pero también está en todas partes aquí, porque Él es Dios. Y cuando estamos tomando la Santa Cena, pues allí está presente corporalmente Cristo en la Santa Cena. Y es lo que creemos por la fe. No necesitamos nosotros traer un científico o ver si en verdad en la Santa Cena está la presencia real de Cristo. No, por la fe creemos en la presencia real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el Hijo de Dios está hablando de su naturaleza humana, y cuando nos dice que el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, pues claramente vemos de que se está mostrando atributos de Jesús: la omnisciencia al ver sus ojos y la omnipotencia al ver sus pies. Y esa figura en verdad nos anima mucho, porque podemos ver que en la iglesia de hoy en día, en nuestra congregación, pues allí está presente Cristo, y Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Él sabe todo lo que pasa con nosotros, y a Él no podemos olvidar de que tiene o que estamos en manos de Él. Y aquí, continuando con el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos dos cosas importantes en este versículo. Primero, es que la vida del creyente es una vida en crecimiento. Cuando dice que tus obras postreras son más que las primeras, esto es lo que muestra el crecimiento. Nosotros no somos creyentes como máquinas que de una vez ya todo lo sabemos, de que nuestra vida de santificación es perfecta. No, recuerden que nuestra vida de santificación va a ser perfecta cuando estemos en el cielo. Pero somos cristianos en crecimiento, todos nosotros. ¿Y cómo mostramos que estamos en crecimiento? Cuando tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, pues aprendemos allí en verdad lo importante de estar conectados con la palabra de Dios. Y la segunda bendición que vemos acá es que toda congregación de creyentes puede tener la certeza de que el Salvador está viendo la fe y las buenas obras. Y recordemos que las buenas obras es el fruto del Evangelio, que vivimos diferente porque somos salvos para glorificar el nombre de Dios, y es así como mostramos ese gran crecimiento. Pero llega la ley. Aquí vemos el mensaje de la ley en los versículos del 20 al 23. El pecado de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Algunos miembros de la iglesia de Tiatira, pues claramente
ellos repudiaban las falsas enseñanzas, las horribles prácticas, y aquí vemos el ejemplo en cuanto a qué, a la inmoralidad sexual. Y hoy en día en nuestras congregaciones vemos de que por nuestra falta de entendimiento hacia la Escritura, muchos jóvenes están en la inmoralidad sexual, teniendo relaciones sexuales en su época de noviazgo, lo cual la Biblia prohíbe. O vemos con el tema de esta época, de estos días, con la homosexualidad, como tal vez muchos miembros de las iglesias nuestras, como luteranos, confesionales, pueden ser engañados o podemos ser engañados pues aceptando esa vida sexual que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces la inmoralidad sexual también se habla de la pornografía. Puede haber muchos miembros de nuestras congregaciones o hasta aún nosotros mismos estar cayendo en estar viendo pornografía o compartiendo fotos, videos, cosas que realmente tienen que ver con la sexualidad del hombre. Por eso se menciona aquí en estos versículos de Jezabel, porque estaban tolerando a esa mujer Jezabel, y Jesús claramente aclara aquí en esos versículos de que Dios no tolera el pecado. La ira divina está sobre el pecado en sí. Y por eso nosotros como creyentes necesitamos ver primero nuestras vidas y qué es lo que estamos pensando, hablando o haciendo que vaya en contra de Dios, porque claramente podemos ver de que nuestro Dios no tolera el pecado. Por eso en la carta a Santiago nos dice que si nosotros sabemos, tenemos evidencia del pecado de un hermano en la fe, pues hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Entonces, hacer volver a la verdad. Y bueno, aquí estamos hablando exactamente de pecados de inmoralidad sexual. Entonces, sabemos de esto, hay que exhortar, hay que mostrar el pecado, porque el alma de la persona está en peligro, o aún nuestra alma. Si nosotros en este momento, si somos casados, si tenemos una vida sexual fuera del matrimonio, si somos solteros, tenemos una vida sexual fuera del matrimonio, porque como solteros también hay que recordar que Dios solamente bendice la vida sexual dentro del matrimonio, por eso lo menciono así. O si nuestra carne siempre tiende a pecar de esa manera, hay que tener mucho cuidado, porque muestra de que nosotros podemos tener falta de seriedad en cuanto a cómo vivimos la fe. Y si ustedes recuerdan, en Tiatira, en Pérgamo, perdón, la clase pasada que hablamos de ellos, también había una perversión sexual, ¿cierto? Y allá vemos cómo se habló de Balaam. Entonces aquí, cuando estamos hablando del problema en Tiatira, también parece, cuando dice que toleras a esa mujer Jezabel, parece que está hablando de una persona en especial, y esa persona estaba haciendo daño dentro de la congregación, apartando a la gente de Jesús. Y no solamente podemos hablar de este tema en cuanto a la vida sexual, porque pues puede pasar en las congregaciones de que llegan personas nuevas y se enamoran de miembros de la iglesia que son casados, o aún del pastor o de cualquier líder de la iglesia, y lo hace caer. Entonces eso pasa por la iglesia militante o cualquier otro tipo de pecado, o hay gente que está haciendo divisiones dentro de las congregaciones y sencillamente predicando falsa doctrina, y esto lo hacen pues muchas veces influenciados por el diablo, por el mal, y es probable que realmente vemos de que todo esto estaba dañando la vida de la iglesia. Todos sabemos quién es Jezabel, es la esposa de Acab. Él fue un rey de Israel, del reino del norte, y este rey fue débil, permitió de que ella estableciera su adoración a Baal, de que dedicara
centros de adoración a los falsos dioses. En Primera de Reyes capítulo 16 pueden leer acerca de esto y recordar. Entonces aquí ella está haciendo el mismo daño al pueblo de Dios, y muchos estaban muy confundidos, porque estaba enseñando y seduciendo a los siervos, a los líderes de la iglesia. Y por eso Jezabel en esta sección representa a los cristianos que buscan las bendiciones de la iglesia, pero no quieren renunciar a sus pecados. Y esto es lo que llamamos el abuso de la gracia. Pero también vemos el amor de Jesús hacia esta situación, hacia esta persona o hacia estos que están llevando a la fornicación, no solamente a la sexual, sino también, como ve aquí, la fornicación espiritual, a la idolatría. También, o sea, que no pecamos contra la interpretación bíblica si usamos esta palabra fornicar en los dos sentidos, y lo está llamando al arrepentimiento, que se arrepienta. ¿Y por qué hablamos acerca de que sí habla bien de la parte sexual? Por el versículo 22, porque te arrojo en cama, ¿cierto? En gran tribulación a los que en ella adulteran. Y eso nos recuerda las consecuencias del pecado, cuando hay un desorden sexual, todas las enfermedades sexuales que existen, que realmente hay enfermedades que son muy fuertes como consecuencia del pecado. Y una vez más, pues vemos que hay muchos que creen, cuando habla de los hijos que los va a herir de muerte, pues claramente hay seguidores que caen en esto. ¿Y aquí qué aprendemos? Pues se muestra también nuestro pecado, que nosotros no podemos ser cristianos, que seamos luz y oscuridad a la vez. No podemos ser cristianos, como dice en Mateo 6:24, servir a Dios y servir a las riquezas. Nosotros no podemos servir a dos señores, y es lo que estaba pasando aquí en esta congregación de Tiatira. Y por eso claramente hay que ver cómo estamos viviendo hoy, y todos los días arrepentirnos de nuestro pecado, cada día arrepentirnos de lo mal que hemos hecho. Pero llega el mensaje del Evangelio. Pero a vosotros, y son los versículos 24 al 29, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, es una gran conclusión. Demos gracias en esta noche, en esta clase, porque el Espíritu Santo nos ha dado oído para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y está hablando a aquellos creyentes que no estamos de acuerdo con estas doctrinas donde nos llevan a la idolatría o nos llevan a hablar falsamente lo que la Biblia enseña. Encontramos aquí que necesitamos persistir en hablar de la salvación por medio de la fe, por la obra de Cristo. Y esto no es una carga para nosotros, es una alegría nosotros poder seguir predicando el mensaje. Y nos anima para que nosotros retengamos este mensaje hasta que Jesús venga por segunda vez. Si ustedes quieren hoy ir a su cama tranquilos, vayan pensando que somos fieles, y esto, el ser fieles por la obra del Espíritu Santo, vamos a ser fieles hasta la muerte, y fieles a la salvación por gracia, fieles a llevar todas nuestras cargas, todo a Jesús, fieles de que Él en verdad cargó por nosotros todos nuestros pecados. Y es ahí donde encontramos esta gran bendición, la estrella de la mañana. ¿Y quién es esa estrella de la mañana? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso encontramos que esa estrella de la mañana es la que nos motiva cuando Él venga por segunda vez,
y vamos a estar en el juicio de todas las naciones, vamos a ser puestos a la derecha. Y allí vamos a escuchar las palabras: venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Y ahí vemos más bendiciones acerca de mantenernos unidos a esta fe. Porque ¿quién es Jesús para nosotros? Él es el Señor de la iglesia. Él está sobre la iglesia, la cabeza de la iglesia. La iglesia está debajo de los pies de Jesús. Y es por eso que nosotros no vamos a ser parte, como dice esta sección, de que todo esto viene de las profundidades de Satanás. Satanás fue ya derrotado en la vida perfecta de Cristo. En la cruz Él fue derrotado. Y estábamos terminando la Pascua. Y al terminar la Pascua, pues encontramos esa bendición de que usted y yo tenemos la vida eterna. Porque esa estrella de la mañana es la manera de encontrar esa victoria en Cristo, el perdón en Cristo, y como esa vida eterna que nos espera. Conclusión, pues apliquemos lo que nos enseña Santiago, y este texto de Santiago que nos enseña muy bien la coherencia de la fe con nuestras obras. Y es así como nosotros somos coherentes con lo que creemos. Y nos dice en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y es ahí donde nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Muy bien, gracias por estudiar con nosotros. Recuerden que todas nuestras actividades están en Spotify. También encuentran muchos de lo que hacemos en YouTube, los sermones y los audios que comparte nuestro hermano de México, Arturo. Escúchenlos, que es una buena manera de también estar escuchando la palabra de Dios. No tenemos que ver un video, sino que escuchar mientras que estamos haciendo nuestras actividades diarias, deporte, o las actividades de asear la casa, o vamos en un autobús, cualquier cosa. Podemos ir escuchando los sermones, los devocionales, las diferentes clases. Y aquí en Facebook pues encontramos todos los en vivos que ustedes también participan. Y antes de despedirnos, vamos a dar un cordial saludo a los hermanos que han saludado en el Facebook Live: Gardenia Quintero en municipio de Bello, Luis Astudillo, saludos a Rudes Antonio en Punta Mata, Venezuela, Yoli Vargas en Casanare, Nati Hierro en la República Dominicana, a Denia Astudillo, también es hermana de Luis allá en Punta de Mata, Venezuela, cordial saludo para ti. Tenemos a nuestro hermano Lester, nuestras condolencias por la muerte de su abuela. Y tenemos también a Paulina Salinas en México y a nuestro hermano Arturo. Damos gracias también por él, por todo el apoyo que nos da en este ministerio. Reciban la bendición que viene de parte de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.